La Vigicom Plus es una alarma comunitaria que sirve para alertar a un vecindario o a una comunidad sobre un acto delictivo o un acto sospechoso o algún tipo de emergencia, llámese emergencias médicas o llámese emergencias naturales como temblores. Permite activar una sirena de alta potencia a través del celular. Funciona con tecnología 4G. Tiene dos salidas para sirenas de 110, 120 o sirenas de 12 voltios. Tiene una memoria para almacenar hasta 500 usuarios y permite activación remota a través del celular, ya sea llamada o mensaje de texto, o activación local a través de un pulsador de pánico. La Vigicom Plus, para que funcione completamente, necesita de unos componentes como un transformador, una batería que le va a dar respaldo en caso de que se vaya energía, una antena para la cobertura o para la señal de celular, un pulsador para una activación local y las sirenas de 12 voltios que funcionan con el voltaje de la batería y sirenas de 110 o 120 que funcionan con el voltaje de un tomacorriente. Lo primero que hay que cuando se va a hacer la instalación es identificar las partes del equipo. Entonces tenemos las borneras de conexión de la alimentación del transformador que reduce de 12 voltios de 110 voltios a 12 voltios, la conexión de la batería. Tenemos una salida de voltaje auxiliar para conectar accesorios, llámese alguna luz o que funcione a 12 voltios. Esta salida tiene una capacidad de máximo 1 amperio. Y tenemos una entrada de pánico que es para conectar el pulsador, que es normalmente abierto. Y tenemos dos salidas que son a relevo o de contacto seco, que también son normalmente abiertas. Aquí es donde se conectan las sirenas. Las dos salidas son independientes, o sea, una vez que se activa el equipo, las dos salidas se activan de forma independiente. Entonces, en una salida puedo tener sirenas de 110, en la otra salida puedo tener sirenas de 12 voltios. Tenemos el zócalo para conectar la SIM card. Tenemos el conector de la antena, tenemos un LED que nos va a indicar el voltaje AC, si tenemos voltaje AC, y el otro LED nos indica la señal celular, la señal del módem 4G, y la pantalla donde podemos observar lo que está haciendo el equipo o el estado del equipo, o también podemos ver cuando alguien activa el equipo. Y un pulsador para hacer o para verificar los ajustes que se tienen y a la vez también para resetear. Una vez que tenemos identificadas las partes del equipo, lo primero que hay que hacer es mirar la cobertura del sitio. Entonces, en Colombia tenemos cobertura 2G y cobertura 4G. En el caso del módem que tiene el equipo, que es un módem 4G, funciona con cobertura 2G y 4G. Hay partes donde todavía no ha llegado 4G, solamente tenemos 2G, y hay partes donde hay 4G y 2G. Entonces, lo primero es verificar qué operador funciona en la zona, cuál es la cobertura, que tenga buena cobertura. Hay zonas donde la cobertura es muy pobre, o sea que la señal es intermitente, se va y viene. En este tipo de áreas, pues no es tan recomendable instalar una alarma con tecnología celular porque posiblemente vaya a presentar los mismos problemas de la señal. Entonces, lo primero es identificar que tenga buena señal. Hay unos mapas de cobertura, cada operador tiene un mapa de cobertura para verificar estas señales o cómo es la señal en el sitio y qué señales hay. Hay operadores que tienen las tres redes, 2G, 3G y 4G, y hay operadores que solo funcionan en una sola red. Lo segundo es conseguir la SIM card del operador con el que va a funcionar la alarma. Entonces la alarma tiene un módem celular que es con tecnología 4G y se inserta la SIM card en el zócalo para que funcione. Pero lo primero es conseguir una SIM card con un operador en un centro de distribución del operador autorizado y no en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tiene algún problema el equipo con el operador, por lo general le van a preguntar a nombre de quién está la SIM card, y estas SIM cards que se consiguen en la calle
pues no son de nada, no son de nadie, no sabemos el nombre de quién está registrado, entonces posiblemente tengamos problemas. Entonces, primero ubicamos un centro de distribución autorizado del operador, compramos la SIM card y una vez que se compre la SIM card, registramos el email. El módem tiene un email que es como una cédula, un serial. Este serial es de 15 dígitos y se registra ante el operador para que el equipo o el email quede asociado con esa SIM card. En Colombia este paso es muy importante. Hay otros países donde no se exige, pero en Colombia sí es exigencia. Hay operadores que al cabo de una semana bloquean el equipo si no se ha registrado el email de este equipo. Entonces es importantísimo conseguir la SIM card y registrarla con el operador directamente. Vamos a hacer ahora la conexión de las sirenas. Como habíamos dicho, el equipo tiene dos salidas para conectar sirenas tanto de 110 o 120 voltios como sirenas de 12 voltios, 30 vatios. En el caso de las sirenas de 110, funcionan con la red eléctrica, o sea que si la red eléctrica se va, estas sirenas dejan de funcionar. En el caso de las sirenas de 12 voltios, funcionan con el voltaje de respaldo de la batería, entonces cuando se va la red eléctrica o la energía, la batería entra a respaldar y mantiene, digamos, funcionando las sirenas de 12 voltios. Entonces, ya sabemos, dos tipos de sirenas, una que es de color negro, que funciona a 110, 120 y tiene un motor internamente que gira y produce un sonido. Y la de 12 voltios simplemente tiene un circuito electrónico que funciona a 12 voltios en voltaje directo y lo respalda la batería en caso de fallo de energía. Si yo quiero conectar varias sirenas, entonces puedo conectarlas en paralelo, tanto las de 110 como las de 12 voltios. Se conectan de forma paralela. En el caso, como les decía, de las de 110, pues se toma de un toma corriente la energía y en el caso de las de 12 voltios se puede tomar de un voltaje de la batería o de la conexión de la salida del voltaje auxiliar. Máximo, cada salida pueden funcionar o trabajar con 5 o 6 sirenas en cada salida. Tenemos dos salidas, yo puedo conectar solo sirenas de 12 voltios o solo sirenas de 110 o combinados, sirenas de 12 voltios y de 110. Pero siempre teniendo en cuenta que cada salida son 6. En el caso de las sirenas de 12 voltios hay que tener en cuenta un aspecto adicional y es que la batería de 12 voltios, 4 amperios, me puede suministrar energía para 3 sirenas, de 12 voltios. ¿Por qué? Porque ella tiene una capacidad de corriente y no puede suministrar más corriente. Y en el caso de la batería de 12 voltios, 7 amperios, me permite hasta 5 sirenas de 12 voltios. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de conectar sirenas de 12 voltios. En el caso de la distancia de cobertura, entonces para la sirena de 12 voltios, la distancia más o menos está entre 50 y 80 metros. Para la sirena de 110, la cobertura o la distancia máxima, mejor, es hasta 150. ¿Por qué? Porque más o menos en 150 metros el voltaje se empieza a caer. Esta sirena negra de 110 funciona con un motor que gira unas revoluciones y si el voltaje se cae un poquito, 5, 10 voltios, esa rotación de ese motor va a ser menor y el sonido de la sirena va a ser diferente. Entonces, para mantener ese sonido debo mantener el voltaje a la que ella funciona. Ahora, si quiero aumentar esa distancia, podemos utilizar un pequeño truco con un relevo de 110 y simplemente llevo el relevo hasta 150 metros, hago una conexión como si fuera una sirena. La bobina del relevo no le importa que el voltaje se caiga 5 o 10 voltios, igual se va a activar. Y a la salida conecto la sirena de 110, la sirena negra, y extiendo otros 150 metros. Así puedo alargar la distancia unos 300 metros. Para la distancia de cobertura, entonces, las sirenas tienen una distancia que pueden cubrir siempre y cuando el ruido de fondo no supere el sonido de las sirenas. Cuando el ruido de fondo es mayor de cierto nivel, la distancia que puede cubrir las sirenas empieza a disminuir. Entonces, por ejemplo,
en una calle donde no hay tráfico, donde, digamos, es una calle tranquila o pasan carros, pero muy esporádicamente, la sirena negra puede cubrir de 100 a 150 metros y la sirena de 12 voltios puede cubrir de 50 a 80 metros. Pero en una calle donde hay mucho ruido, donde hay alto tráfico de carros, la distancia de la sirena de 110 empieza a disminuir. Más o menos está entre 50 y 80 metros dependiendo del ruido de fondo que hay. Y la sirena blanca está entre 30 a 50 metros. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular o de dimensionar cuántas sirenas voy a necesitar para cubrir un área, digamos, para que alerten las sirenas en un área. Para hacer la instalación de las sirenas, lo ideal es que estén en una parte alta, puede ser en un poste. Hay que tener en cuenta que hay postes que digamos, son de la energía, sobre todo con los que hay que tener más cuidado, o postes que son de alguna empresa privada y no permiten que se instalen sistemas en estos postes. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y una vez que se instalan, hay que tomar todas las medidas de seguridad. Entonces, si se va a utilizar una escalera, pues amarrar la escalera, utilizar arnés. Si preferiblemente hacer un curso, tener un curso de alturas para poder trabajar este tipo de alturas y utilizar cable eléctrico, preferiblemente encauchetado porque es para el exterior y para las sirenas de 110, para las sirenas de 12 voltios existe un cable, digamos, de polarizado o de automóvil que también sirve para este tipo de casos. Importante no usar cables diferentes. Hay instaladores que utilizan un cable que se llama neopreno o es un cable telefónico. No es recomendable porque este cable no está diseñado para este tipo de instalaciones y puede suceder algún accidente con eso. Entonces, es mejor evitar este tipo de cosas y trabajar con los insumos adecuados. Cuando se va a hacer la instalación ya del equipo, del panel, hay que tener en cuenta que si se va a instalar en el exterior, pues debe estar protegido para intemperie y se va a instalar en el interior, hay que tener en cuenta que la estructura de la casa no tenga, digamos, partes metálicas que bloqueen la señal celular. Entonces, hay instaladores que prefieren instalar el panel con la sirena en un poste, perdón, y digamos, en el poste lo ideal es que queden las sirenas, no el panel. El panel puede quedar en una parte, digamos, abajo, donde yo pueda acceder en caso que necesite hacer algún mantenimiento o en caso que necesite hacer alguna revisión. Si lo coloco en una parte, digamos, superior, en un poste con las sirenas, hay que tener presente que cada vez que requiera acceder al panel, tengo que llevar la escalera o el carro grúa con lo que esté instalando. Y si lo voy a instalar en una parte baja, debo tener en cuenta que, digamos, el panel no esté que nadie puede acceder tan fácilmente, o sea, que los delincuentes no puedan acceder y puedan manipularlo. Entonces, lo ideal siempre es que esté bajo techo. Si se va a instalar en alguna vivienda o en alguna parte, digamos, comunitaria, algún salón comunal, que se pueda acceder, que no haya que esperar 3, 4, 5 días para que traigan la llave o que la persona que lo está cuidando se va de viaje y no se puede acceder al panel en caso de alguna emergencia. Esto hay que tenerlo siempre presente. Si se va a instalar en una vivienda, tratar de que sea en una parte donde se pueda acceder. No instalarlo por allá en el último cuarto, ni debajo de la cocina, ¿sí? En una parte que sea fácil de poder hacer algún mantenimiento. Para instalar los pulsadores, digamos, existen dos tipos de pulsadores. Un pulsador sencillo que es para cuando está bajo techo y un pulsador industrial para instalarlo en una parte exterior donde le va a caer seguramente lluvia y sol. Entonces, si va a ir en exterior, pulsador industrial. Si va a ir en una parte interna, entonces pulsador sencillo, pulsador normal. La entrada de botón de pánico
que es para instalar el pulsador, también sirve o también se puede utilizar para instalar un receptor de controles remotos que me permite activar el panel con pulsa con control remoto y me va a hacer una activación por pánico. La programación del equipo es a través de mensajes de texto con unos comandos que están en el manual. Entonces, cuando, digamos, tengo que tener estos comandos que están en el manual y se los envío a través de un mensaje de texto. Al principio hablamos que la SIM card debe recibir mensajes de texto, es por esto, digamos, porque necesito enviarle los comandos de programación. Toda la programación es a través de mensajes de texto, se pueden hacer directamente con los comandos o se puede hacer a través de la aplicación Vigicom Plus, que tiene una opción de programación. Una vez que se ha instalado y se ha programado, yo puedo verificar los parámetros que he grabado con el pulsador, oprimiendo el pulsador durante medio segundo, un segundo, y entro como al menú donde puedo ver todos los parámetros que he programado. Este mismo pulsador también sirve para borrar todos estos parámetros, para resetear el equipo y dejarlo con valores de fábrica, si es el caso, si se necesita o si se requiere borrar todo. Entonces con este pulsador puedo hacer un reset oprimiendo el pulsador durante unos 8 segundos. Una vez que ya se ha hecho toda la instalación, que ya se consiguió la SIM card, se metió la SIM card en el equipo, se hizo la instalación, se alimentó, se conectó a la corriente y funcionó el equipo, se hizo la programación, ahora ya puedo activarlo. Para activar, el usuario que va a hacer la activación debe estar registrado como usuario. El equipo tiene dos tipos digamos, de usuarios, ¿sí? Vamos a poner así, el usuario que puede activar y el administrador. El usuario que puede activar es el que llama o envía un mensaje de texto para activar la alarma, y el administrador es al que le van a llegar las alertas de quién fue el que activó la alarma. Entonces, para usuarios hay capacidad de 500 usuarios y para administradores hay capacidad de 8 administradores, donde puedo activar, digamos, el usuario que está registrado puede activar mediante llamada o mediante mensaje de texto o utilizando la aplicación. Puede generar una alerta, digamos, de intrusión o de un evento delictivo y alerta de médica o de incendio. Y al administrador le van a llegar este tipo de alertas, quién hizo esta alerta y los datos de la persona y el número. En la pantalla del equipo también sale o se muestra quién fue el que hizo la activación. Esta activación se muestra o queda ahí mostrándose en la pantalla, entonces si no lo puede saber a través del mensaje de texto, lo puede verificar en la pantalla. La activación, una vez que se activan las sirenas, ella tiene un tiempo de activación que dura hasta que las sirenas se desactiven. Hay, digamos, personas que quieren desactivarlo antes. Esto es por seguridad. O sea, una vez que se activan las sirenas, siempre se activa. El tiempo ideal de activación de las sirenas
está entre 15 y 20 segundos. Si lo coloca menos, las personas de pronto no sienten que está durando mucho la sirena, y si lo coloca más, las personas ya les parece molesto tanto tiempo el sonido. Entonces, ideal entre 15 y 20 segundos.